Oye, País, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Muchos temas en la palestra noticiosa de República Dominicana en esta jornada. El presidente Luis Abinader estuvo en una entrevista bastante larga, en un escenario impresionante, muy bueno, aquí en Color Visión, en la mañana de hoy, en el programa Hoy Mismo, en el que participaron los productores Dani Alcántara, Oscar Medina, Luisín Mejía y Freddy Sandoval. Y fue una entrevista muy amplia, muy distendida. Me gustó la entrevista, una entrevista muy periodística, una de esas entrevistas donde se van a los temas puntuales sin que sea una entrevista complaciente y sin que sea una entrevista hostigante, una entrevista de periodista a un funcionario, en este caso al jefe máximo de la administración pública en el país, el presidente de la República, Luis Abinader. Hubo temas interesantes y uno de los temas donde se quería llegar y se llegó, él hizo una defensa muy amplia de su gestión de gobierno, dio explicaciones sobre temas trascendentes como el tema haitiano, donde profundizó y explicó por qué República Dominicana tiene en su gestión y tiene que seguir y va a continuar con su presión, con su exigencia del apoyo de la comunidad internacional para solucionar el tema de Haití y bajar presión hacia República Dominicana. Habló sobre la economía, dijo que ciertamente hay tensiones en la economía todo el tiempo, con puntos vitales como el sector eléctrico, como las garantías de los precios de los alimentos y del abastecimiento de los alimentos. También sobre la vigilancia y las maniobras que hay que hacer de cara a los aumentos de los commodities, como los granos, como pasó con la guerra de Ucrania, con los precios del petróleo, que eso desestabiliza de un día a otro cualquier proyección de manejo de la economía. Y habló sobre estos temas indicando el factor interesante, importante, sobre las reservas que tiene República Dominicana en dólares y cómo eso ha frenado, cómo eso ha evitado devaluación del peso dominicano frente al dólar, y eso mantiene cierto equilibrio en el estamento de la economía y del comercio incluso. Pero no podía faltar el tema de político, el tema político. En el tema político, él dijo que él está analizando y consultando sobre su decisión de acudir o no a las elecciones como candidato nueva vez por un periodo consecutivo de 4 años. Pero él dijo cosas interesantes en este sentido. Lo que pasa es que el presidente tiene que, el día 17 de agosto, o sea, dentro de 3 semanas, es obligatorio hacer las inscripciones de los candidatos, de los precandidatos que se van a presentar en las primarias de los partidos, donde serán escogidos oficialmente los candidatos que van a terciar en las elecciones del año que viene. Entonces él tiene hasta esa fecha para decir si yo voy o no voy. Entonces él dijo que está consultando, que está analizando. Todo el mundo está contento de que el presidente Luis Abinader es el candidato por default y natural del PRM. Además, él tiene una muy buena aceptación, que fue de lo que habló, de su buena aceptación que tiene, de cómo la ciudadanía, la población, le ha dado receptividad positiva a su administración de gobierno. Pero él dijo algo también, y es que él no es partidario en su forma de pensar política de la continuidad en el poder con una reelección inmediatamente desde el poder, sino esperar que pase un periodo, 2 periodos, entonces usted vuelve y se postula como candidato presidencial.
Esto no está diciendo que él no va a hacer, que no lo va a hacer. Sin embargo, él dice que el PRM, según todas las encuestas, bueno, y así lo dicen las encuestas, tiene todas las de ganar las elecciones del 2024. Claro, estamos hablando del día de hoy y habría que ver cómo la correlación de fuerzas se maneja de cara, cómo la correlación de fuerzas se maneja de cara a el 2024. La situación social, la situación económica, cómo viene el devenir de los días. Hasta ahora todas las cosas van marchando y se le van dando, por así decirle, al gobierno, con virtudes y defectos, con precariedades o no, pero en sentido general, con un alto grado de tranquilidad social, de equilibrio político y de manejo económico. Eso no cabe dudas. Pero en esa entrevista afloraron muchas cosas interesantes. Él habló del estado de las relaciones internacionales y del caso de Haití. Le puso mucho énfasis a esto. Además, hizo un planteamiento de, señores, las tensiones que se genera estar en una posición donde se administran crisis, como fue el caso de la pandemia y las decisiones de comprar las vacunas chinas en principio, porque las vacunas norteamericanas, la Pfizer y la Moderna en esa época, restringieron su entrega, aunque se habían hecho concertaciones de compras adelantadas, hasta que su país no estuviera suplido, lo cual obedecía a la lógica de los Estados Unidos, pero que nos dejaba desamparados. Entonces el gobierno tomó la decisión en manos de él, vámonos con las chinas, y realmente fue lo que frenó, en cierto modo, el avance de la pandemia. De eso no nos cabe dudas. Entonces, fue una entrevista riquísima en su contenido, y felicitamos a los amigos de Hoy Mismo por esta buena entrevista y esta puesta en escena de lo que es la acción de gobierno en este momento, donde el presidente también habló con muchos detalles sobre la lucha de cara a la corrupción, pero de cara a la delincuencia y a la violencia callejera. Y el gobierno mantiene su posición de que se va reduciendo, de que se van tomando las medidas de control, de que hay mucho de percepción, pero que estamos por debajo de niveles de otros años en cuanto a la violencia y al nivel de homicidios que por violencia se cometen en República Dominicana. Enhorabuena. En este sentido, vino a reforzar planteamientos que hizo el presidente en el fin de semana, el domingo, durante un acto de inauguración donde defendió su gestión de gobierno al tiempo de advertir a la oposición sobre cómo el gobierno respondería por las críticas que le viertan desde esos litorales de oposición. Veamos. Y cada día, mi principal función es que esos recursos se administren de manera honesta, como lo requiere el pueblo dominicano. Por lo tanto, a los amigos aquí, apunten, no se desesperen con lo que dicen los amigos de la oposición, porque por cada mentira estamos preparados para responderle por 3 verdades. Por eso, apunten, vean los números, vean lo que dice la FAO, que ha disminuido, que ha mejorado la alimentación y ha disminuido el hambre en el país. No lo decimos nosotros, lo dice la FAO. Vayan al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que dicen cómo hemos manejado la economía. Ahí están los números. Vayan a ver los números
que dice también las Naciones Unidas en relación con la disminución de la pobreza. Y todo esto en momentos especiales, en momentos muy difíciles, lo que hemos logrado. Hay todavía muchos problemas que resolver, pero estamos atendiendo las prioridades y estamos avanzando. Y que nadie les robe la esperanza, que nadie les robe la esperanza de ese cambio que cada día se está logrando con honestidad, con eficiencia, con transparencia y con pasión. Un logro importante que tenemos que ver en favor de la tranquilidad social, pero en favor también de salir de las tensiones regulares que nos reportan las acciones de dos principales gremios en el país, como son los profesores y los médicos, en huelga y en protesta constante, fue el acuerdo a que llegaron la ADP y el Ministerio de Educación, o sea, el gobierno, de firmar un acuerdo sobre la base del cual el gobierno reconoce y va a aplicar una serie de conquistas y de reivindicaciones que el gremio pide para sus miembros, para los jubilados, para los pensionados, para los docentes. Aumento de salario, ajustes por razones de inflación, por razones de la situación real de la economía, del costo de la vida, a los salarios y a las remuneraciones que reciben esos maestros en ejercicio y otros que ya están en pensiones y jubilaciones, entre otras cosas, porque hay que tratar de llevar un sentido de tranquilidad, de paz laboral en cuanto a lo que tiene que ver con la educación. Estamos hablando específicamente de la educación porque seguimos enfrentados a los niveles penosos de una educación deficiente. Una educación deficiente, estoy hablando de la educación oficial básicamente, pero una educación deficiente donde no somos capaces de subir peldaños en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la calidad de la enseñanza que están recibiendo nuestros niños, jóvenes, adultos, adolescentes, que están cursando desde la primaria hasta el bachillerato. Y quiero decir de la calidad de los maestros, de muchos maestros buenos, consagrados, dedicados, pero hay mucha mediocridad, mucha falta de pulimiento, mucha falta de conocimiento, hay muchas deficiencias. Se están dando esas deficiencias. Y ojalá que dentro de este tipo de acuerdos, dentro de este tipo de pactos, se maneje, lógicamente, la calidad de la enseñanza. Por ejemplo, ya el Ministerio de Educación, antes de la firma de este acuerdo, pero debe ir dentro de un paquete, bajó un poco las tensiones con el tema de los uniformes. Todos los años están cambiando uniformes, es un gran negocio. Cambiar los colores, cambiar los pantalones. Que si es verdad que un pantalón o dos pantalones que tú tienes no te sirven para el año completo, manos de un niño que se rompen, que se destiñen, que se dañan, eso es verdad. Pero hay muchos que pueden ser utilizables. Pero cambiar cada vez y variar los colores y variar esto y aquello, tiene a veces sus suspicacias, sus bemoles. Bueno, este año se van a cambiar de nuevo los uniformes, pero se va a aceptar que los niños que tienen sus uniformes todavía en buenas condiciones también puedan asistir a las aulas con los uniformes vigentes hasta el año que acaba de concluir, el año lectivo que acaba de concluir. Y eso es interesante. Ojalá que en el tema de los libros, que se ve venir ya, el mes que viene comienza el dolor de cabeza anual de la compra de los libros, del tamaño de los precios, de los cambios que se ejecutan en los libros, que uno no entiende por qué si no cambia el currículum, están cambiando los libros cada año, las cosas que se piden para que los niños lleven a la escuela. Eso es un dolor de cabeza para los padres, por lo que representa económicamente. Cada vez más caros, cada vez más difícil, más complejo tener esos
libros a la disposición. De eso se trata. Ojalá que este año ese no sea un nuevo dolor de cabeza, que podamos paliar esa situación. Llegó el 26, 27, ya las cámaras legislativas están cerradas, salvo que el Poder Ejecutivo las convoque para una legislatura extraordinaria o las mismas cámaras se den un plazo de ampliación del periodo. El periodo de sesiones termina y hay muchas leyes que siguen quedando ahí dormidas. Señores, ¿cómo es posible que el Código Penal haya pasado nueva vez otra legislatura sin ser aprobado por la displicencia de nuestros legisladores, por los pruritos de nuestros legisladores que le dan importancia y manejan con rapidez relámpago las cosas que quieren y las otras las postergan? Por ejemplo, este tema de la extensión de la ley, del inicio de la entrada en vigencia de la extinción de dominio, ahí la Cámara de Diputados, conjuntamente con el Ministerio Público, con la Procuraduría, llegaron a un acuerdo de aplazar la entrada en vigencia hasta 6 meses más, hasta enero del año que viene. En el Senado están ahí revolteados diciendo que sí, que no. ¿Qué buscan? Yo no sé. El tema es que se le está yendo el tiempo, termina la legislatura, no toman ninguna decisión y esto se queda en el aire, como se quedan muchas cosas en el limbo. Qué penoso esta labor legislativa, principalmente con temas medulares, necesarios de la cotidianidad institucional de la República Dominicana. Pero son ley, batuta y constitución, por así decirlo. Entonces no hay mucho que buscar en eso de ahí. También quería indicar que debido a todo esto que ha estado pasando y la displicencia de los diputados y senadores, el tema de la Cámara de Cuentas lo metieron en una gaveta y lo dejaron ahí dormir el sueño eterno hasta ver qué pasa más adelante porque no hay tiempo. Y esto genera un serio problema. Porque no me voy a plantear en favor o en contra de que destituyan, de que hagan un juicio político y destituyan a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero sí deben tener una decisión sobre ese planteamiento que se ha hecho, porque si no esto pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de un organismo institucional, constitucional, vital para el control del Estado como es la Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas que no se ha puesto de acuerdo en su cúpula directiva, sigue andando en un limbo. Ahí no hay nada que usted me pueda decir que va a surgir de una auditoría, de una investigación. Si el año pasado se hicieron 2 auditorías a lo largo del año, supóngase usted lo que va a pasar en lo que resta de este año. No se ponen de acuerdo. Ahí hay una torre de Babel. Entonces, los diputados, los senadores que tienen el control constitucional de esa Cámara de Cuentas, debieron haber buscado una vía de solución. Lo destituyen y nombran otros. No lo destituyen, los traen y lo llaman a cordura. Lo llaman al orden y establecen que eso funcione. Mientras tanto, eso está en el aire. Y ha sido usado muchas veces en la Cámara de Cuentas como instrumentos de acción política. Ojo, ¿qué va a pasar ahora? Yo no entiendo. Una falta de respeto a la sociedad, dejar esto en el aire como lo están haciendo. Definitivamente, esto es así. Esto es así. Qué pena, qué pena. Lo que estamos pensando es en política, en la campaña, en quiénes van, en quiénes no van, en si me dan un puesto, si no me dan un puesto, si hago esto, si hago lo otro, y los chismes y las cosas. Y mientras tanto, que siga la bola. Qué penoso país. Qué penoso país. Ay, Dios mío. Permítame la pausa.
Ministerio de Educación ordenó a los directores de centros educativos inscribir a todos los estudiantes, incluyendo a quienes no tengan actas de nacimiento, y anunció que se orientará y asistirá a la familia sobre el proceso en el registro civil. El viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación se expresa que el derecho a la educación es universal y, por tanto, los directivos de las escuelas no pueden negarles la inscripción a los estudiantes por no poseer dicho documento. Los titulares de los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana se encuentran reunidos en Punta Cana evaluando la situación económica regional, informó la entidad emisora del país anfitrión. La reunión del Consejo Monetario Centroamericano constituye un espacio de reflexión acerca del entorno internacional y sus posibles implicaciones en el contexto macroeconómico, de acuerdo al explicado por el Banco Central Dominicano en una nota enviada a los medios. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, luego de que una comisión bicameral la estudiara durante 2 años dicha iniciativa. La pieza legislativa que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de la Cámara de Cuentas y facilitar la coordinación interinstitucional. Una embarcación que zarpó de las costas de la provincia de La Altagracia se encuentra desaparecida con 23 tripulantes a bordo, los cuales viajarían a la vecina isla de Puerto Rico en busca de mejores condiciones económicas y de vida. De acuerdo a los familiares que dieron la alerta y solicitan la intervención de la Armada Dominicana para establecer su localización, la embarcación habría zarpado el pasado 8 de julio hacia Puerto Rico, con tripulantes en su mayoría nativos de Higüey y San Francisco de Macorís. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader, en los últimos días, incluyendo el domingo pasado, en unas inauguraciones oficiales en que estaba, y más reciente, este martes, en la entrevista que concedió al programa Hoy Mismo, hizo, lo que es lógico en un gobernante, una defensa muy fuerte de la gestión de gobierno de cara a la economía. Y decía lo difícil que ha sido administrar un país en tiempo de crisis mundial, de inflación mundial, de aumentos de precios mundial, cerrado en pandemia, de recuperación de la economía. Hizo hincapié en una serie de aspectos de la economía, como el mantenimiento de unas reservas o el aumento de 6.000 a 15.000 millones de una reserva en dólares en el Banco Central, la estabilización de la tasa de cambio y el freno a la devaluación, las medidas de control frente a la inflación y también de la ejecución del presupuesto en obras del gobierno de cara a los ingresos que tiene el gobierno.
Y es una defensa que usted puede verla como bien o como mal, pero una defensa al fin, y puso sobre la mesa una gama importante de las obras y las ejecutorias que está haciendo el gobierno en ese sentido. Y la verdad es que el gobierno, el Estado, la economía no se ha paralizado, ha estado forzando y enfrentando situaciones, pero ha echado para adelante. Claro. Eso es lo que yo entiendo, don Carlos. Yo creo que fue un buen marco de referencia, porque muchas veces se cometen excesos. Perdón, don Carlos Cuello, como cada noche a la semana, analizando la economía. Excúsenme ustedes, la falta de educación. Es que... No, excúsenme que yo entré sin saludar. Uno se siente tan en familia que esto continúa. Entonces, lo que te digo es que cuando se analizan los hechos hay que buscar el contexto. Y lo que tú acabas de plantear, que es derivado de lo que fue esa entrevista del presidente, ¿no? Yo creo que es pertinente traerlo a colación, porque el presidente Luis Abinader asume, quizás pocos gobernantes han tenido esa coyuntura, ¿no? Después de la pandemia, que cambió la economía entre el antes y el después, ¿no? Sí. En medio de la pandemia asume con el inicio de un gasto disparado, porque hubo que darle prioridad a situaciones que no estaban concebidas. Correcto. Por lo menos en esa magnitud. Correcto. Y una economía que para ese año cerró con, fruto de la recesión, en negativo, con más de cerca de un 7%, sí. ¿No? Pero que, como tú bien desde acá también, no fue solamente exclusivo de la República Dominicana, fue el panorama de la economía mundial, ¿no? Y si bien es cierto que nosotros logramos una rápida recuperación, porque eso hay que reconocerlo, ¿no? No así la recuperación fue uniforme, ni en la región, ni en la economía mundial. Claro. Al contrario, la incertidumbre se ha mantenido a lo largo del tiempo. Claro, y la misma recuperación, como nosotros hemos analizado en programas anteriores, también se sabía que iba a traer consecuencias no deseadas, como la inflación. Inicialmente por la recuperación misma de una demanda, porque incentivar la demanda es la respuesta para salir de la recesión. Pero la oferta se restringe. Sí, claro. En la recesión. Claro. Entonces tú no tienes una respuesta inmediata de oferta. Encima de eso subieron los fletes, hubo muchos problemas fruto de la recuperación misma, ¿no? Y eso no legó la inflación. Aparte de que la masa monetaria estaba muy incrementada como consecuencia de la política monetaria expansiva para salir de la recesión. Y no se podía retirar inmediatamente tampoco. No era posible. Esos estímulos monetarios. Claro. Entonces la inflación se pensó que era el reto mayor que íbamos a tener. Eso era esperado, ¿no? Sin embargo, con la guerra de Rusia y Ucrania, dos países grandes productores de alimentos, ¿no? Y petróleo. Claro. Y el petróleo que en medio de la recesión se desplomó, pero con la recuperación comenzó a subir. Entonces, era un panorama muy complejo. Incierto. Como eso, la incertidumbre sobre todo, como tú acabas de plantear. Y el presidente asume en esa coyuntura. Y la verdad es que yo pienso que la economía post-COVID, porque aquí cuando se analiza ya el periodo en lo que va del siglo, hay que hablar necesariamente de pre- y post-COVID. Entonces, esa economía post-COVID, hasta ahora nosotros hemos salido airosos en términos macro. Bastante bien. En términos macro, sí. Porque fíjate que de una recesión logramos un crecimiento que nos permitió prácticamente recuperar la tasa promedio de crecimiento a lo largo del siglo, ¿no? Y se ha mantenido creciendo la economía. Es cierto que este año, donde el país viene frenado desde finales del año 2021 con política monetaria restrictiva, ¿no? Y este año ha habido que ponerle correctivos, ya se logró controlar la inflación, que era la gran preocupación, sí. ¿No? Y ya el Banco Central está flexibilizando su política monetaria.
por lo menos en lo que se refiere a este primer semestre, ya hemos visto que la economía tuvo una desaceleración muy marcada. No se podía esperar que la economía registrara tasas de crecimiento significativa en medio de una situación de inflación con política monetaria restrictiva. Eso era prácticamente impensable, ¿no? Pero hubo respuesta, en medio de ese panorama, hubo respuesta favorable de la economía. Sí, claro. Por ejemplo, el tipo de cambio se estabilizó. Natural, si tienes menos presión de demanda. Pero se estabilizó. Pero se estabilizó, entre otras cosas, porque es verdad que la política monetaria restrictiva les quita presión a la demanda de divisas. Pero además la oferta de divisas, la generación de divisas, se favoreció. Sí, porque también muchos capitales pudieron decir, déjame convertir mi dinero en dólares y dejarlo ahí. Se favoreció. O sea, pudo pasar. Es lo que te digo, la generación de divisas se favoreció. Fíjate el caso del turismo. El hecho de que la gente tuviera, tuviera que posponer sus planes de descanso, de esparcimiento, una vez controlada la pandemia, el turismo se ha mantenido. No, y despegó de una forma que no se ha parado. Increíble, porque fíjate que para este año incluso estamos proyectando 10 millones de turistas, una cifra que se habló de eso. Bueno, se habló de eso en el 2012, cuando Danilo Medina entró al poder, dijo que una meta que se tenía era llegar a 10 millones en los próximos 10 años, o sea que para el 22 llegar a 10 millones proyectando lo que iba aumentando año por año. Si le descontamos la pandemia, prácticamente se está logrando. Si vemos lo que pasó en la pandemia, el estancamiento del turismo y después incluso los primeros meses de la guerra, de lo que pasó de la misma Europa, que la gente se restringió sus viajes, y el mercado ruso e ucraniano hacia República Dominicana, nosotros podemos decir que en 2023 haber llegado a esa meta es un logro. Un logro impensable. Más que de contar ese año, yo te diría, quizá habría que agregar que el equivalente de la pandemia plantea un retraso. Esos son los organismos internacionales, hablan de 2 o 3 años. Pero te digo que haberlo llegado al año siguiente de la fecha propuesta es un logro. Y hay países que no lo han logrado todavía. No. En la región hay países que todavía no han logrado los niveles de desempeño. Incluso de los grandes. Claro. Entonces, aquí se consolidó ese sector generador de divisas porque se favoreció el turismo, que emerge como uno de los principales generadores, y las remesas. Claro. Que han tenido un comportamiento en medio de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Fíjate que ya estamos hablando de que son 10 mil millones de dólares, más del 25% de todas las divisas que genera el país por las diferentes fuentes. Pero también las exportaciones. Las exportaciones que no se hacen a costa de un desabastecimiento. No. Porque tú dices, bueno, vamos a exportar y vamos a ver lo que pasa aquí. Es otra cosa. Mayormente son zonas francas, porque las zonas francas representan el 65% aproximadamente de todas las exportaciones dominicanas. Es cierto. Por ejemplo, el tabaco, 1.300 millones de dólares en el año pasado. Cacao, frutas. O sea que las exportaciones dominicanas no se han detenido. En promedio estamos exportando aproximadamente 1.000 millones mensuales, o sea, a los 12.000 millones, ese es el promedio. Sí. Para este semestre se ha mantenido. Claro, reconociendo que las zonas francas han sido en ese aspecto la más activa. Y probablemente ese sector se va a seguir favoreciendo por lo que nosotros hemos analizado en otras ocasiones, el nearshoring. O sea, la situación de la guerra, que ya desde antes estaba declarada, pero una guerra comercial entre Rusia y Estados Unidos y China, ¿no? Y la misma debilidad que planteó la guerra y la pandemia con la dependencia de abastecimiento lejano. Entonces, la búsqueda de respuesta de producción cercana, sobre todo por parte de la economía norteamericana, que es la más grande del mundo, eso a nosotros nos está favoreciendo. Y eso donde mejor se ha reflejado es en la zona franca. Claro, ¿no? claro. Lo otro es que se aumentó la informalidad, pero hemos logrado recuperar el mercado laboral. Sí, en cierto modo, volvimos a niveles incluso por encima de previo a la pandemia. Sí, es verdad. Cambió, o se modificó, se aumentó la informalidad laboral. Pero aquí tú y yo lo hemos analizado también en otras ocasiones. Aquí está incidiendo el hecho de que
la pandemia cambió también lo que es la modalidad del trabajo. Claro, claro. Se venía utilizando, integrando la tecnología, el trabajo a distancia, pero con la pandemia se hizo con una realidad. Claro. Pero también esos niveles de ampliación de la informalidad ha provocado algo positivo, que es las políticas oficiales de tratar de consolidar esa informalidad, de llevarlo a la formalidad, con incentivos, con programas, con préstamos, con una serie de acciones que ayudan a consolidar esa informalidad, haciéndolo más formal, lo que garantiza una mayor producción, sí, una mayor operatividad. Sí, incluso estímulos fiscales. No, claro. Sí, porque la realidad es que, como también lo comentábamos en el programa anterior, es difícil tú poder exigirle a una pequeña unidad de negocio una estructura formal por los tan compleja la burocracia como esa burocracia, ¿no?, que hay aquí, claro. Entonces, es cierto, la economía post-pandemia cambió totalmente, por completo, ¿no? Más informalidad, pero también tú tienes aquí muchos jóvenes que están trabajando para cualquier otro país del mundo. Oh, sí, esos call centers. Con la modalidad de trabajo a distancia. Sí, esos call centers están paradójicamente todavía estamos discutiendo un código de trabajo con una serie de requerimientos como ¿tú te acuerdas del famoso cartel? Sí. Todavía eso está en el código. Pues te voy a decir una cosa, si siguen dilatándolo, van a tener que seguir remodelándolo para ponerlo a tono a cuando lo hagan. Nada más hay presión cuando viene el aumento salarial. Claro. Ahora la inflación ya no parece que deja de ser uno de los problemas que afecta por supuesto, el salario real. Y entonces eso está durmiendo el sueño eterno. Carlos, ¿y entonces qué podemos esperar de las políticas monetarias que se estuvieron dando primero de aumentos de la tasa de política monetaria y provocó aumentos de las tasas de interés en los bancos? Después comenzó la reducción que se ha operado ya en las últimas los últimos 2 meses. ¿Qué se puede esperar para este mes? A mí no me gusta hacer pronóstico y yo sé que no es fácil leer la tasa al Banco Central. No, es complejo, porque el brujo que está ahí en el Banco Central sabe más que nosotros. Pero yo pienso que las expectativas en materia de tasa de política monetaria son a la baja o a que se mantengan. Al congelarla. Ahora mismo están en 7.75, sí, hemos entendido, después de la última revisión. El Banco Central, además de reducir la tasa, también liberalizó recursos que se han estado colocando. Sí. No todos se han colocado, porque no se trata de tirar dinero a la calle, sino que vaya realmente a ser parte de la dinámica. Claro. Cumplan con los requerimientos de los intermediarios financieros. El Banco Central no está prestando dinero directo, ¿no? Claro. Entonces, aunque quizá no haya, y ahora cerrar este mes con los padres, tiene necesariamente que emitir un comunicado de política monetaria, ¿no? Si no le baja por lo menos 25 puntos, que sería 7.50, lo que sí estoy casi seguro es de que se mantiene. De que las expectativas no son al alza. Sí. Son más bien a la baja. No tiene sentido al alza. No. Entonces, cualquier reducción que haga, manda señal. Si es pequeña, manda señal. Si es significativa, entonces, aunque el Banco Central no liberalice o subsidie tasa, el hecho de que siga bajando la tasa, ya eso obliga a los intermediarios financieros a buscarle salida a su dinero, ya sea para financiar el consumo o la inversión. Claro. Y además también yo creo que flexibiliza los plazos, porque ya se está con el control de la inflación, que es uno de los elementos que más inciden en lo que son las alzas de tasa. Recuérdate que ya se consiguió antes de la meta, que eran los 6 meses, el objetivo meta de inflación con exactitud. Entonces ahora necesariamente habrá que flexibilizar más lo que es esa política monetaria para tratar de crecer en este segundo semestre, porque el primer semestre fue un semestre frenado. Sí. Para tratar de conjurar la crisis. Claro. Pero dame una cosa, Carlos. ¿Se ha registrado en la banca privada la baja que se ha producido en la tasa de política monetaria? En promedio, sí. Bueno, hay una baja que se registra de inmediato, que es la tasa subsidiada.
Bueno, claro. Hubo cambio con lo primero, tú recuerdas, Sí, que hubo sí, crítica, sí, ¿no? sí. Y eso lo que se produjo ahí fue un reenganche, ¿no? Pero la tasa de política monetaria subsidiada, esa de por sí, cuando tú buscas la media, ya están incidiendo. La respuesta no es inmediata, pero yo entiendo que dentro de los 6 meses, probablemente este primer trimestre, se irá en ajuste, pero ya no hay expectativas al alza, como estaban días atrás, ¿no? Son más bien, yo creo que este es un periodo, estos 3 meses va a ser un periodo de ajuste de tasa, pero probablemente a la baja. Sí, hay puntos interesantes. Tú lo ves en las ofertas. Sí, claro. Hay puntos interesantes como son los subsidios, y el subsidio de los combustibles fue un subsidio importante que se mantuvo durante 14, 15 meses y alivió la presión hacia el consumidor. Pero también el presidente hablaba en sus, no recuerdo, en el de la entrevista con Hoy Mismo, el presidente hablaba de que para este año, o el año pasado, que el gobierno había dispuesto $700 millones que tenía en carpeta para las transformaciones y las adecuaciones y la asistencia para resolver los problemas en la producción de energía y la transmisión de energía eléctrica. Sin embargo, que debido a los problemas con la salsa del petróleo y una serie de cosas más, eso se redujo apenas a 150 millones, que lo demás hubo que dedicarlo para otras cosas. Claro. Entonces, y hablaba de cómo el gobierno frenó el aumento de las tarifas de energía eléctrica que estaban dentro del pacto eléctrico y que comenzaron a aplicarse y se aplicaron en 2 ocasiones solamente, cada 3 meses. O sea, dentro de esta situación, la vuelta a los subsidios, que ya vimos la semana pasada, se subsidiaron de nuevo. ¿Qué componente importante tiene esto dentro de lo que maneja el gobierno con sus recursos para, por ejemplo, para inversiones de capital? Bueno, la inversión de capital ahora se supone que debe tener una prioridad porque estamos en un año electoral. Además, ha sido el gran relegado. Sí. Porque todo eso que tú acabas de mencionar, de que los gobiernos no tienen magia, varita mágica. No, los gobiernos administran lo que tienen. Cuando le destinan recursos para un propósito que no estaba originalmente contemplado en esa magnitud, eso lo está quitando a alguien. Lo más fácil de transferir recursos es de la inversión de capital. Claro. Tú paras una obra. Sí. Simplemente. O le bajas el ritmo. Exacto. Pero la necesidad de atención médica, de respuesta alimentaria, eso no se hace esperar. No. Y menos cuando se tiene un panorama político, donde tú tienes, aunque el presidente dice que todavía no lo está pensando, pero claro, es inminente, ¿no? Claro. No, y los subsidios sociales. También. Eso, que ya la economía requiere de esa base para, claro, incluso para su consumo. O sea, cuando comenzó esto, pararlo y revertirlo va a ser complicado. No, eso no difícilmente puede echar hacia atrás. Y ya es parte de lo que es la dinámica de la economía, porque claro, esos subsidios en gran medida apoyan el consumo de los sectores más carenciados. Eso va al comercio y dinamiza el comercio y la economía por sí. Claro, la tarjeta dice que es una cuenta de ahorro, pero esa es la cuenta más corriente que hay. Así es. Entonces, fíjate que el gobierno había parado los subsidios porque comenzó el ya petróleo, que era el principal demandante de subsidio, cayó por encima de los $70, ¿no? Nosotros habíamos estimado petróleo, el año pasado fue 62 y pico. 98, la estimación en el presupuesto fue de 98. El año pasado hubo que destinar 40 mil millones de pesos a subsidios. Claro. Este año se estimaron 20, pero ya incluso ahora para la revisión del presupuesto de este semestre. Que debe ser ahora en agosto, ¿verdad? Sí, la revisión se supone que se haga al semestre. No hay una fecha prevista. Sí. Recuerda que en el año 2021 tuvimos 3 presupuestos complementarios, ¿no? Pero en este caso hay recursos que no se han utilizado. Justamente el petróleo, que tenía 20 mil millones asignados, hay un ahorro prácticamente de 15 mil. Cuidado, un ahorro temporal. No hay un ahorro real. Porque el año no ha terminado. Sí, que un ahorro en números. El año no ha terminado. Claro. Pero fíjate que ahora comienza a subir y ya la semana que estamos,
se destinaron, es poco, son 170 millones de pesos, ¿no? Pero se volvió a subsidiar. Ahorita, bueno, cuando suben los precios de los combustibles, entonces eso encadena, impacta los costos de producción de prácticamente todos los bienes, ¿no? Claro. Entonces, vamos a esperar que el petróleo por lo menos se mantenga entre los 70 y los 80, ¿no? Con cierta estabilidad. Una relativa estabilidad, pero es que es muy sensible, como ya hemos hablado otras veces, a los problemas de que si, por ejemplo, los mercenarios que están en Bielorrusia dicen que quieren irse de paseo a Polonia, ya tú sabes lo que eso implica, ¿no? Sí. Aunque sea nada más una frase descontrolada de Lukashenko, pero la respuesta tuviste. Estados Unidos dice que si tocan un miembro de la OTAN, que habrá respuesta. Va a haber problema. Y eso mantiene un estado de expectativa que incide inmediatamente en la situación de la economía. Del Mar Negro, los alimentos, ya hubo bombardeo incluso en el puerto de Odessa, ¿no? Pero Rusia amenaza con entrarle, con destruir, enfrentar la situación de los barcos ucranianos que transportan. Obviamente es una situación donde, si por ejemplo hay un exceso de Rusia y una respuesta de la OTAN en este caso, ¿no? Eso también te puede desatar un conflicto de marca mayor. Cualquier cosa. Si ese conflicto no ha escalado más, es porque la OTAN ha sido prudente apoyando a Ucrania. No se ha involucrado directamente. Claro, pero eso ha frenado una acción más masiva, por así decirlo. Claro. Sí, la respuesta de la OTAN fue de Estados Unidos, específicamente a Rusia y a Bielorrusia y a Rusia, ¿no? Es que Varsovia no está amenazando con invadir. Que los que invaden está muy claro quiénes son. Quiénes son, claro que sí. Y eso evita el desborde. Bueno, pero cualquier cosita, como sí. Es muy frágil. Eso es una de las cosas. Y cuando hay incertidumbre, lamentablemente, eso impacta en los precios, en la estructura de precios de la economía. Así es. Carlos, gracias por estos comentarios, por estos análisis sobre la situación nacional e internacional de lo que está pasando con la economía. La semana que viene tenemos una nueva cita. Si Dios quiere. Creo que va a ser el mes que viene. El mes que viene. Feliz Día de los Padres. Sí, igual para usted, igual para ustedes. Gracias por acompañarme en este conversatorio, siempre importante y siempre educativo sobre la economía nacional e internacional. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El ejército de Níger anunció que derrocó al presidente legítimo del país, Mohamed Bazoum, luego de la degradación continua de la situación de seguridad y la mala gestión económica y social, y decretó el cierre de las fronteras. En 3 comunicados leídos en la televisión nigerina, los representantes de los golpistas, organizados en una plataforma autodenominada Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, reafirman su respeto a todos los compromisos firmados por Níger. Durante su intervención en la sesión plenaria de la segunda cumbre Rusia-África, que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo,
Los días 27 y 28 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin dedicó su atención especial a las exportaciones de grano y fertilizantes rusos al continente africano. Según sus palabras, Rusia ya ha exportado 10 millones de toneladas de cereales a África en 6 meses. El Canal de Panamá anunció que a partir del próximo 30 de julio y hasta nuevo aviso bajará a 32 la capacidad de tránsito diario de buques para reducir la posibilidad de restricciones de calado adicionales en las próximas semanas, debido a la sequía que afecta a su cuenca. Una persona detenida y cerca de 700 kilos de cocaína incautados dejó un operativo en Ecuador en el que se allanó un inmueble donde se almacenaba la droga, según informó la policía a través de sus canales oficiales. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Una cita mañana nueva vez aquí en Color Visión. A esta misma hora analizaremos otros temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.